Entre los años 2006 y 2008, recuerdo que recién había descubierto la plataforma de videos de YouTube y me atrapó ver videos, sobre todo porque, a diferencia de la televisión, podía ver los temas que me interesaran. Era muy emocionante porque incluso había manera de conocer libros, personas y mucho, pero mucho contenido de mi interés. De esa forma me llamó la atención un video cuya historia me impactó. En ese entonces, la gente subía videos simplemente por el gusto de compartir. No existía la monetización. Por eso creo que eso le daba un poco de veracidad a la persona y sobre todo a su historia. En esa ocasión, se trataba de un maestro de música, de unos 45 o 50 años de edad, con una imagen como son los músicos. El cabello con melena, un poco a la mitad del cuello, un rostro de barba y un semblante sombrío. Realmente se le veía el semblante de alguien que no la había pasado muy bien en los últimos tiempos. Subió ese video con la intención de que una familia en especial lo viera, ya que era su manera de explicar y ofrecer disculpas públicas por unos malos entendidos que le habían ocurrido. El maestro contó que desde chico había tenido un problema de dolor de cabeza, una especie de migraña en la parte izquierda de su cabeza, que abarcaba desde detrás de su oreja hasta el globo ocular, por la parte interna del cráneo, y que a veces era soportable, pero a veces se convertía en un dolor incapacitante. Esto le impidió trabajar de manera tradicional en una empresa. Por eso, y trabajando por su cuenta, se convirtió en un maestro de música particular, especializado en enseñar a jóvenes. Había sido un excelente maestro durante muchos años. Se había hecho de muy buena reputación. Realmente no recuerdo su nombre, pero si lo supiera, tampoco lo pondría por privacidad. Un día, llegó a su clase un joven de unos 17 o 18 años. Sintió afinidad con ese joven y lo empezó a tratar de una manera muy especial. Asegura no tener ninguna inclinación diferente a lo heterosexual. Es más, él estaba felizmente casado desde hacía algunos años. Sin embargo, la familia del muchacho lo acusaron por acoso. Para fines de la historia, a este joven le llamaremos Javier. Al maestro, al que llamaremos Enrique, sentí una conexión afectiva con Javier, pero de ninguna manera era inapropiada. Sin embargo, llegó un momento en que la familia de Javier lo demandó. Enrique tuvo que ir a juicio y le impusieron una orden de alejamiento, lo que afectó su reputación y su vida profesional. Subió ese video con la única finalidad de aclarar lo que le había sucedido. Al menos así lo expresó. Durante su depresión, un psicólogo le recomendó una sesión de hipnosis para una regresión. Él se consideraba escéptico ante esas actividades. Por esos años, la actividad de la hipnosis era un poco mal entendida. Sin embargo, aceptó someterse a esa sesión, y esto fue lo que ocurrió. Enrique relató que, bajo las indicaciones del hipnotista, comenzó a entrar en un trance profundo. Hizo caso de esas indicaciones, como el hecho de sentirse o imaginarse dentro de una caverna, bajando unas escaleras, las cuales representaban como el retroceso en el tiempo. No supo cuándo, pero de repente se vio a sí mismo en una laguna cosechando arroz, junto a muchas otras personas. De alguna forma sabía lo que hacía y cómo lo hacía, aunque nunca había tenido conocimiento cómo se cosechaba el cereal. Pero por el reflejo, él se veía como una mujer joven, entre unos 15 y 17 años, con un sombrero de tipo cono y ropas muy viejas. Sintió que estaba más o menos en la China medieval y trabajaba para un amo. Sus padres la habían entregado a ese amo poderoso que tenía varias mujeres en su haber. Creo que en esas épocas los feudales podían tener concubinas. Ella no estaba contenta con esa situación. Al irse a vivir con ese poderoso señor, conoció al hijo del amo y que contaba con una edad muy afín a la de ella.
Al ser casi de la misma edad, quedaron perdidamente enamorados el uno del otro, y al no poder estar juntos, debido a su situación familiar, decidieron huir, pero huir juntos. El amo se enteró y se llenó de rabia. Investigó la fecha y la hora en lo que tenían pensado huir, y mandó que la atacaran. Así fue como la chica, al ir caminando de regreso de la laguna hacia la casa y al pasar por una vereda solitaria y con la hierba un poco crecida, aproximadamente 4 sujetos le salieron al paso y la emboscaron. La lastimaron gravemente y después de atacarla, como ustedes se pueden imaginar, y terminó tirada en el piso con el cuerpo de espaldas, al final uno de ellos se coloca con las rodillas sobre los hombros de ella y le propinó un duro golpe en la cabeza con un gancho, de esos con los que en la antigüedad cargaban las cajas en los puertos, penetrando la punta del gancho en el mismo lugar donde Enrique había sentido dolor toda su vida. De repente, Enrique vio su cuerpo desde otra perspectiva, como si estuviera flotando sobre la escena, y comprendió que había sido el fin de esa vida. No se explica cómo, pero supo que el amo le había mentido a su hijo, diciéndole que ella había huido con otro y que lo había abandonado. El hijo, después de unas 2 semanas totalmente deprimido, tomó la puerta falsa. Entonces el señor feudal se llenó de tristeza y se arrepintió de todo lo que había hecho. Enrique explica que reconoció en la mirada del amo a su actual esposa y en la del hijo del amo a Javier, el chico por el que fue demandado. En el video, Enrique ofreció disculpas y aclaró que nunca sintió ninguna atracción inapropiada por Javier, solo una afinidad normal. Creía ahora entender del porqué ese tipo de sensaciones y además que dejó repentinamente de sentir el dolor de la migraña. Esta historia me dejó impactado y me hizo meditar aún más de los alcances de la hipnosis. En ese entonces no sabía cómo guardar o bajar los videos a mi computadora y he intentado actualmente buscarlos sin ningún éxito, sobre todo para hacer alguna reacción en video, pero no lo encontré. Por respeto a las personas involucradas, solo puedo contar lo que recuerdo de ese video. Si los protagonistas de la historia llegan a verlo y quisieran aclarar o demandar algo, quedo a sus órdenes. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte.